Buenos días mis hermanos, sean bendecidos en el nombre de Jesús. El hermano Osvaldo, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, un nuevo capítulo de esta serie que ya lleva más de 20 capítulos sobre el sacerdocio eterno, sobre el sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec. Y hoy vamos a estar entregando el anteúltimo capítulo, como ya les he adelantado en los videos, en los en vivos anteriores. Hoy vamos a ver el anteúltimo capítulo, y el último capítulo va a estar dividido en dos partes, que va a ser muy bueno, porque nos vamos a centrar en ver el sacerdocio eterno antes del sacerdocio levítico, porque muchos judaicos me han dicho que antes del sacerdocio levítico que no existía otro sacerdocio. Y por supuesto que sí, existía el sacerdocio eterno. El sacerdocio conforme al orden de Melquisedec ya existía de antes del sacerdocio levítico. Así que en eso nos vamos a concentrar en el último capítulo, que va a estar dividido en dos partes y que va a ser a partir del próximo en vivo. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo el tabernáculo y vamos a ver cosas muy interesantes. Más que nada, sí, en realidad tiene que ver también con el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, porque lo vamos a ir viendo en esta entrega, en el cual hoy les quiero leer mucho, porque es un estudio que hice, un estudio a profundidad sobre el tabernáculo, sobre muchas cosas, y tengo que leer mucho porque es demasiado para poder memorizarlo, y quiero darles en detalle todo lo que he estado buscando y lo que por revelación también he escrito acá. Así que bueno, vamos a empezar con Hebreos 9, vamos a empezar hablando sobre este tema, el tabernáculo, en este anteúltima parte sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Hebreos 9, entonces, versículo 1, dice: ahora bien, dice la persona que escribió Hebreos, que todavía no sabemos quién fue, pero bueno, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, dice. O sea, ¿qué está diciendo? Tenía un templo terrenal, tenía un tabernáculo material, una iglesia, como le llaman los cristianos hoy, una iglesia a esas sinagogas que vemos hoy en día, a esos templos de piedras muertas. A eso se hace referencia el autor de Hebreos. Pero bueno, vemos cómo los cristianos parecen empecinados en querer seguir sujetos al primer pacto, porque pertenecía al primer pacto ese santuario terrenal, esa iglesia, como le dicen hoy en día. Todo pertenecía al primer pacto. Versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. O sea, hablando de las tablas del primer pacto. Saludos y bendiciones, seas bienvenido y seas bien bendecido y bienvenido. Hola, no sé si eres hombre o mujer, pero no importa, eres un hermano en Cristo, así que con eso ya tengo más que suficiente. Seas bienvenido y seas bendecido. Hablando de las tablas del primer pacto, acá en Hebreos, versículo 5, dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Antes de seguir,
Les recuerdo que acá en la central de la página nuestra de TikTok está el botoncito rojo, que es un link que los lleva directamente a nuestra página de YouTube que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan a nuestra página de YouTube y se suscriban y activen la campanita. Todos estos en vivo que hacemos acá en TikTok van luego subidos en la página de en nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar mucho material, van a encontrar prédicas en las calles, van a encontrar obras de la fe, obras de caridad, van a encontrar liberaciones, bautismos, van a encontrar muchísimo material en la playlist. Van a encontrar muchas series de enseñanzas, como por ejemplo toda la vida de Abraham, como por ejemplo un estudio de Proverbios, como otra serie que se llama Roma, que habla sobre los comienzos del cristianismo. Bueno, muchísimo material pueden encontrar ahí. Así que por favor les pido que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia, que está el botoncito rojo acá en la página central del TikTok, que los lleva directamente para ahí. Versículo 6, lo que veníamos hablando, Hebreos 9, dice: y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Presta atención cómo le llama el culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Vemos que todo en el antiguo pacto era simbólico, era sombra y figura de lo venidero, de lo que estaba por venir, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y el autor de Hebreos lo llama culto, lo llama a los que eran guiados por la ley de Moisés, o como dice Pablo en Romanos 7, creo que es, no recuerdo dónde, que dice que los judíos estaban, ¿cómo es que dice? La ley se enseñoreaba de ellos. O sea, no el Todopoderoso se enseñoreaba de ellos. La ley de Moisés se enseñoreaba de ellos. Muy interesante. Pero dice que los sacrificios no pueden hacer perfecto, claro. Porque el sacrificio que fue perfecto y que hizo perfectos para siempre a los santificados, a los justificados, a los predestinados, fue el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el madero. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, que significa rituales de lavamiento con agua, y ordenanzas acerca de la carne, no del espíritu, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta el tiempo de volver al pacto eterno, hasta el tiempo de la venida de Cristo, podríamos decirle. Pero estando ya presente Cristo, o sea, habiendo venido a la fe, como dice Pablo en Gálatas 3, dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Y qué era el ayo? La ley de Moisés. Eso es lo que muchos no pueden entender. Muchos, cuando digo muchos me refiero a muchos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Presta atención a lo que dice: por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hechos de manos, es decir, no de esta creación. ¿Te das cuenta de lo que dice el autor de Hebreos? Lo vuelvo a repetir porque quiero que queden claros. Por el más
amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál será el tabernáculo de Moisés en el desierto? ¿Estará hablando? ¿O estará hablando de las iglesias de hoy, de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, de las sinagogas de hoy en día? No, dice, el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. El tabernáculo perfecto no es hecho con manos humanas, no es hecho por esta creación, no es eso que los cristianos le llaman la casa de Dios. No, ¿lo dice el hermano Osvaldo? No, lo dice Hebreos. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Lo dijo Esteban en Hechos 7, lo dijo Pablo en Hechos 17. Dios habita en este tabernáculo. O sea, nosotros somos ese tabernáculo perfecto del que habla Hebreos. Y mismo en Hebreos 3 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa es ¿cuál? La sinagoga que los pastores te dicen, vengan a la casa de Dios. ¿Esa es la casa de Dios? ¿Los templos hechos con piedras muertas? ¿Esa es la casa de Dios? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, ¿qué más claro es necesario que se diga? Y después te dicen, vengan a la casa de Dios. ¡Qué ridículos que son! Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuántas? Entonces, ¿dónde empieza la limpieza? Empieza en la conciencia, empieza, en el corazón, empieza en el interior, y habla de obras muertas, que son las obras de la ley, las obras de la ley de Moisés. No hagas esto, no hagas el otro, como parte de los 10 mandamientos, que son los mismos que Hebreos 6 los llama los mandamientos muertos. Es no hagas esto, no hagas aquello, no mires, no toques, no bailes. ¿Qué clases de mandamientos son esos? Esos no son mandamientos, son no mandamientos, porque son mandamientos prohibitivos, no son mandamientos para hacer, son mandamientos para no hacer. Versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, del pacto eterno, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, y está hablando de la muerte de Jesús, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la herencia eterna? El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, igual que la ley del mundo, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, de la ley de Moisés, entre paréntesis, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo,
y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Hermanito Miguel Jiménez, seas bienvenido y seas bendecido. Por supuesto que existe la predestinación. Romanos 8 lo dice muy clarito. Por supuesto que existe la predestinación. Versículo 20, diciendo sobre Éxodo 24, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, entre paréntesis, de Moisés, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Cristo quita el pecado, no tu santidad por no pecar. Supongamos, tu no vivir en santidad sin pecar quita el pecado. No, el sacrificio de Cristo, el sacrificio perfecto del Cordero fue el que quitó de en medio el pecado. No tus obras, o no tus obras muertas, tú de no hacer, no hago esto, no hago lo otro, no. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, hablando de todo lo terrenal. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Pues no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Todos los santuarios terrenales son figuras del verdadero. Lo que hoy el cristianismo le llama iglesias son figuras del verdadero, y el verdadero somos nosotros. Está por todos lados en la Biblia, pero siguen empecinados en llamarle iglesia y templos a lo que yo le llamo sinagogas. Versículo 25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, porque estamos en el último eón o en el último aión, como se dice en griego, en el último siglo, y no se refiere a 100 años cuando habla la escritura del último siglo. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado fue quitado de en medio. Por eso el sacrificio fue cesado. Ya no necesitas, en el nuevo pacto no necesitas un sacerdote levita, ni un pastor, ni nadie que pida perdón por ti. Tú eres el sacerdote, tú deberías ser el sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Los sacerdotes, cuando entraban en el lugar santísimo y tenían pecado, morían. Lo puedes ver en Éxodo, lo puedes ver en el Levítico, pero al morir por nuestros pecados, Jesús, cuando murió en el madero, Jesús venció al pecado y venció a la muerte. Por tanto, ni el pecado ni la muerte ahora tienen consecuencia sobre nosotros. Pablo te lo dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, hablando de sus hijos, hablando de los que nacieron de nuevo, hablando de los que tienen morando dentro el Espíritu de Jesucristo. Pero cuando te dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, se refiere a ninguna. Ninguna. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, vemos que no hay reencarnación. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, para el pueblo que salió de la esclavitud física de Egipto, porque ese pueblo salió de la esclavitud física, pero nunca pudieron liberarse de la esclavitud mental de Egipto, y anduvo 40 años pagando por el desierto. El lugar más importante para ellos, el lugar sagrado que tenían, era el tabernáculo que había construido Moisés, que era una especie de santuario desmontable, el cual se encontraba en el centro del campamento, ¿no es cierto? Entonces, en el antiguo pacto, el tabernáculo era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Era la casa de Dios de aquel entonces. Y en aquel entonces sí se le podía llamar la casa de Dios, por llamarlo de alguna manera. O el templo de Salomón. El campamento del pueblo tenía forma de cruz. Se los voy a leer un poquito de esa parte. ¿Verdad? El campamento tenía forma de cruz, con 3 tribus morando al norte del tabernáculo. La tribu de Dan, la tribu de Neftalí y la tribu de Asher. 3 tribus morando al sur, que eran las tribus de Rubén, las tribus de Simeón y la tribu de Gad. 3 tribus morando al este, que era la tribu de Judá, la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Y 3 tribus morando al oeste, que era las tribus de Efraín, la tribu de Manasés y la tribu de Benjamín. En el centro del campamento se encontraban los levitas con el tabernáculo, que eran los que estaban encargados del tabernáculo, que eran la tribu de Leví, los levitas. Ahora, fíjate, la cruz, eso que formaba una cruz, representaba al hombre. Representaba al hombre, cabeza, brazos, torso y piernas. Y en el centro del hombre, en el corazón, no en el corazón, no en el músculo que bombea sangre, no. Me refiero al corazón, al centro del ser, al centro del hombre, estaba la presencia de Dios. ¿Cómo? En el tabernáculo. Era sombra y figura de la verdadera casa de Dios, de la verdadera casa de Cristo. Y cada componente se me salió el auricular. Cada componente del campamento se movía al unísono, o sea, a donde se movía el tabernáculo, se movía todo el campamento, o sea, igual que el hombre, o sea, se movía el tabernáculo y todo, o sea, acá estaba el tabernáculo y el campamento a su alrededor, en forma de cruz. Donde se movía el tabernáculo, se movía el campamento, al unísono. ¿Se entiende? Igual que el hombre. Forma de cruz, con los brazos abiertos, a donde se mueve el hombre, que viene a ser el campamento, se movía el tabernáculo en el centro. Se movía todo para el mismo lado. Una cosa hermosa. O sea, de una manera era Dios revelando por distintas vías, de distintas maneras, su morada en medio del hombre, su morada en medio del cuerpo. Es realmente hermoso. Ahora, vamos a ver el tabernáculo del desierto. El tabernáculo tenía un diseño muy particular, como ya les adelanté recién. Estaba dividido en 3 partes. Estaba el atrio exterior, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. El lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios, se encontraba protegido
por 2 querubines, como se vio en tantas imágenes que está ahí en el centro. Estaba el arca del pacto. Los que cuidaban y trabajaban en el tabernáculo, como les dije recién, eran los sacerdotes levitas, que eran los que ya desde ese entonces, mucho antes de que existiera el primer templo, el segundo templo, ya oficiaban en el tabernáculo, en el desierto, los sacerdotes levitas, y eran los encargados de cuidar ese lugar y de ofrecer los sacrificios y los holocaustos por el pueblo. Podríamos decir que en ese entonces los sacerdotes levitas eran el nexo entre Dios y el pueblo, ¿no es cierto? Lo único que se podía encontrar en cualquier espacio o santuario religioso de la época, fuera de Israel, estoy hablando fuera de Israel, lo único que se podía encontrar fuera de ese espacio, por llamarlo de alguna manera, pero que no había en el campamento ni en el tabernáculo del pueblo de Dios, era una imagen que representara físicamente al Dios de Israel. O sea, sí lo podías encontrar en otras culturas, en Babilonia, por ejemplo, pero no en Israel. No habían imágenes de Dios. ¿Por qué? La razón es muy clara. Hay muchos pasajes, pero por ejemplo, Éxodo 20, versículos 4 y 5 te dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Interesante. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios. Esta explícita ordenanza por parte de Dios podemos verla, como les dije recién, muchas veces atestiguadas en las Escrituras. Dicho sea de paso, hice una enseñanza hablando a profundidad sobre esto, que se llama Los Artífices, que está dentro de la serie de Roma. Hace un ratito les dije que acá en la página central del TikTok está el botoncito rojo, que es un link que los lleva directamente a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor, para los que no estaban cuando lo di al comienzo, les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, y ahí van a encontrar todos estos en vivos, van a encontrar mucho material, prédicas en las calles, bautismo, liberaciones, van a encontrar obras de la fe, obras de justicia, van a encontrar muchos material. Pero vosotros llenáis vuestras iglesias con palomas, semejando al Espíritu Santo. Bueno, no sé si eres hombre o mujer, pero no sé a quién te referís con vosotros. Supongo yo que estarás hablando de los católicos. La verdad que no sé a quién te referís, pero bueno. Raúl, ¿habrá una religión verdadera en este tiempo tan malo? Veo que solo piden plata y diezmos. La religión pura y sin mácula, dice Santiago, en Santiago 1:27, es ayudar al huérfano y a las viudas y guardarse sin manchas en este mundo. Es la verdadera religión, por llamarlo de alguna manera, es el amor al prójimo, es la justicia, la piedad, la caridad. Esa es la verdadera religión. Lo del diezmo es una gran mentira, y en el canal de YouTube que les dije recién, ahí tengo 2 enseñanzas. Una enseñanza en 2 partes hablando sobre el diezmo. Que por supuesto no tiene absolutamente ningún fundamento lo del diezmo. Lo he hablado muchas veces, no me voy a meter en ese tema, o sea, porque no está mal darle dinero a un hombre de Dios que verdaderamente hace la justicia, que verdaderamente cumple con la ley de Dios, pero transformarlo en diezmo, transformarlo en una imposición, eso es lo que está mal. Y los mismos religiosos que te imponen un diezmo terminan agarrando ese dinero y construyendo 20 iglesias, comprando parlantes, televisores, y terminan haciendo un negocio inmobiliario.
Cuando Jesús nunca mandó a que construyeran iglesias. Nunca mandó. Dios mandó a hacer justicia, a hacer piedad, a hacer caridad, amor ágape. A eso fue lo que mandó Dios, y lo he hablado muchísimas veces. Esa es la verdadera voluntad de Dios, esa es la verdadera ley de Dios, el amar a tu prójimo como a ti mismo. En este mandamiento se resume toda la ley de los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El despojarse de lo que uno tiene para darle al que tiene menos. Bueno, muy bien, sigamos con lo que estábamos. Otro de los motivos de la negativa de Dios desde el principio, desde la época de Moisés, hacia las imágenes, podemos encontrar lo mismo en Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Entonces, si nosotros somos la imagen de Dios, ¿para qué quieren hacer imágenes de Dios? ¿Para qué? Nosotros somos la imagen de Dios. Tan simple como eso. Puntualmente en Génesis vemos que Adán y Eva son llamados imagen de Dios. Y si te pones a analizarlo, significa que ellos representan o representaban a Dios dentro de un espacio sagrado. Vamos a verlo, te lo voy a mostrar. Génesis 2, versículos 8 y 9 dice: y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora, vemos la palabra huerto si nos vamos a la concordancia Strong, la palabra huerto en el hebreo es la palabra 1588, la palabra gan, que significa jardín. Y la palabra Edén en el hebreo es la palabra 5731, que se escribe Edén, se pronuncia Aidén, que significa la región del hogar de Adán. Entonces, podemos ver cómo estaba compuesto el lugar donde habitaba el hombre, donde habitaban Adán y Eva. Había una región llamada Edén, ¿no es cierto? El huerto, el jardín, estaba dentro del Edén, ¿no es cierto? Y el árbol de la vida en el centro del jardín. Ahora, si te fijas bien, el tabernáculo del desierto de Moisés fue hecho a imagen del Edén. De hecho, nuestro ser también está compuesto de la misma manera. Fíjate, el tabernáculo estaba compuesto por el atrio exterior, que simboliza el Edén y que simboliza nuestro cuerpo físico. Después estaba el lugar santo, que en el Edén simbolizaba al jardín y simboliza nuestra alma, que es la que es necesaria que se salve, la que es necesaria reconciliar con el espíritu, que es lo que se produce cuando pasamos por la metanoia, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del espíritu. La circuncisión del corazón se le llama de varias maneras.
Y después en el tabernáculo estaba el lugar santísimo. También el árbol de la vida en el Edén y en nosotros el espíritu. ¿Te das cuenta cómo está todo hecho a sombra y figura del verdadero templo? Para agregar, podemos decir que en el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo estaban cubiertos de pieles, igual que nosotros. Es maravilloso. No deja de sorprenderme. Pero esto no es todo. Al tabernáculo de Israel, al Edén y al cuerpo humano le podemos sumar la célula humana, la cual fue descubierta en 1665. ¿Cómo? Mira, anteriormente te dije, esto es una cosa que te explota la cabeza. Anteriormente te dije que el tabernáculo tenía un diseño muy particular, que estaba dividido en 3 partes, ¿no es cierto? Perdón. Que estaba dividido en el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, que era el centro, ¿no es cierto? Bien. Te voy a leer algo. Cada célula de nuestro organismo se alimenta de la sangre. La sangre, antes de llegar a la célula, pasa por un espacio llamado fluido intersticial. La célula consta de una especie de pared llamada membrana plasmática. Luego, estaría bueno mostrártelo con un dibujo, un esquema, pero bueno. Luego, nos encontramos con la célula en sí, que vendría a ser el citoplasma, similar al agua, para llegar finalmente al núcleo de la célula. Entonces, es todo igual que el tabernáculo. Volviendo al tabernáculo, en el atrio exterior se encontraban el altar y la fuente. Eso no te lo dije. En el tabernáculo del desierto, en el atrio exterior se encontraban el altar y la fuente. Eran 2 de las cosas que se encontraban. Entonces, vemos que el altar exterior, en donde había sangre, era el lugar donde había sangre por el sacrificio y agua por la fuente, que es lo mismo que encontramos en la parte externa al núcleo de la célula. Es una cosa impresionante. Entonces podemos ver que así como el Edén era un tabernáculo en sí, nosotros somos el tabernáculo final, el famoso tercer templo, como muchos creen que el tercer templo va a ser construido en Jerusalén. Pero ¿cómo puede ser que el tabernáculo tenía la misma estructura de una célula cuando ni por asomo sabían lo que era una célula? Una cosa, el mismo diseño. El tabernáculo tenía el mismo diseño de la célula humana. Una cosa que te explota la cabeza. ¿De dónde puede provenir todo esto? Sino de un Dios todopoderoso. Es una cosa impresionante. Bueno, vamos a, conforme a todo lo que venimos viendo, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, hablando de el cuerpo glorificado, hablando del tabernáculo definitivo. Pero volvamos al Edén, volvamos al tabernáculo del desierto. Tanto Adán como los levitas, cada uno en su lugar, en su respectivo lugar,
tenían como tarea trabajar y cuidar el lugar. Adán, el Edén, el jardín, y los levitas, el tabernáculo. Entonces, podemos decir que Adán era imagen de Dios y también sacerdote, adorando en el templo del Edén, si lo quieres ver así. O sea, sombra y figura de los levitas en el tabernáculo en el desierto. Entonces, Dios les dice a Adán que gobierne la creación en su nombre. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Ahora acá hay algo muy llamativo. La palabra llenad, si te vas al hebreo original, la traducción es rellenad. No es llenad, es rellenad. Curioso, ¿no? Muy interesante, que dice rellenad. Bueno, pero no me quiero meter en ese tema porque es un tema muy largo por hablar. Pero dice rellenar, como si ya la tierra hubiera estado llena de antes. Dice, llenad la tierra y sojuzgarla. Dice, la palabra sojuzgar es la palabra hebrea 35-33. Kaubash. La palabra kaubash, que significa someter, poner en sujeción. Entonces, leamos nuevamente el versículo 26, pero veámoslo en la versión de la Biblia de las Américas, para que lo veas más claro todavía. 1.26, versión la Biblia de las Américas, dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra, ejerza dominio sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, si Adán tenía potestad para ejercer dominio sobre toda la tierra, entonces Adán era rey. Sin ninguna duda. Adán era rey. Como vimos, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa esto, hermanos Osvaldo? Fue hecho a imagen de Dios, con la representación de Dios, o sea, rey. Fue hecho a semejanza de Dios, con la autoridad de Dios, o sea, sacerdote. Rey y sacerdote, un reino y un sacerdocio establecido, reino de sacerdotes. Adán era un Melquisedec. ¿Te das cuenta? Adán era un Melquisedec. ¿De dónde proviene Melquisedec? En otras enseñanzas, como por ejemplo en el Rey de Salem, que está en nuestro canal de YouTube, como les dije, que acá en la página central está el botoncito rojo que los conduce a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Camino de Justicia. Todos estos en vivos van alojados ahí, van a encontrar muchísimo material de todo tipo ahí en nuestro canal de YouTube. Todos estos en vivos van alojados ahí, y aparte van a encontrar prédicas en las calles, bautismos, liberaciones, y en el playlist van a encontrar muchas series de enseñanzas, como la vida de Abraham, como un estudio de proverbios, como una serie que se llama Roma, hablando de los orígenes del cristianismo, un montón de cosas. O Israel, muchas cosas. Por eso les pido por favor que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia. Acá en la portada central tienen el botoncito que los lleva directamente. Entonces, ahí tengo una enseñanza que se llama Rey de Salem. Ahí te hablé en profundidad sobre el significado de la palabra Melquisedec,
que en realidad es una palabra compuesta que se forma al unir dos palabras hebreas, la palabra hebrea 4428, que es la palabra hebrea Melech, que significa rey, realeza, y la palabra hebrea 6664, que se pronuncia Tzedek, que significa justo, justicia, recto, rectitud. Entonces, uno es Melech y uno es Tzedek o Sadik, y tienes rey de justicia. Entonces, Melquisedec no es un nombre propio, no es un nombre personal, es un título dado a una persona que tiene el oficio, el doble oficio en realidad, de rey y sacerdote, como por ejemplo un cantautor, por ejemplo, que es cantante pero es autor también, lo mismo, Melquisedec, Melech Sadik, rey y sacerdote. Entonces, tenemos que Jesús es rey, ¿no es cierto? Apocalipsis 17:14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero Jesús también es el justo. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿No es cierto? Es el título de Jesucristo, el justo. Entonces, si nos vamos a Hebreos 7, versículo 17, dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, según el orden de Melech Sadik, según el orden de rey y sacerdote. Y versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, tenemos que Jesús es rey justo y sacerdote, sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, conforme al sacerdocio eterno. Entonces, ahora, después de todo esto, te es más fácil entender las palabras de Moisés en Éxodo 19, en el versículo 5 y 6, cuando dijo, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, porque el justo por la fe vivirá, no por la ley, no por las tablas de piedra, no por mandamientos escritos. El justo por la fe vivirá. Por eso dice, si diereis oído a mi voz en fe y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice, y me seréis un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes, reyes y sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ves cómo casa todo? Y las palabras de Pedro, primera de Pedro 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nuevamente lo mismo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, adquirido por la sangre del Cordero, adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y te dije muchas veces que luz es sinónimo de justicia. Tinieblas, por lo tanto, es sinónimo de injusticia. Tengo una enseñanza sobre la luz. ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo, donde te muestro con un montón de pasajes que la luz es la justicia. Cada vez que menciona luz en las escrituras está hablando de la justicia, de la piedad, de la caridad, de la misericordia. Ángeles de luz, ministros de justicia, creo que se llama la enseñanza. Y las palabras de Juan en Apocalipsis también hablando sobre los Melquisedec.
Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, al que nos amó y nos lavó, hablando en tiempo pasado, ya nos hizo. No dice que nos va a hacer. Porque, como dice Pablo, vivimos juntamente en este plano, pero ya estamos reinando con Él. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y en Apocalipsis 5, versículo 10, lo mismo. Y nos has hecho. Nos has hecho. Recuerda que en la dimensión del Espíritu no existe tiempo. No existe tiempo. Existe eternidad. No existe tiempo, no existe materia. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Acá te está diciendo que reinaremos con Cristo, en el siglo venidero, en la tierra eterna. Pero también te está hablando de esta tierra, de este plano en el cual vivimos, porque el Señor ya nos dio autoridad. ¿Pero de qué manera nos dio autoridad? Dándonos los poderes del siglo venidero. Cuando por medio del Espíritu sanamos, cuando hacemos liberaciones, echamos fuera demonios. Nos dio los poderes del siglo venidero. Ya reinamos con Cristo. Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar. Ya estamos sentados en lugares celestiales con Él. Cuánticamente, ya estamos sentados. Entonces, antes de haber habido un sacerdocio arónico levítico, ya había un sacerdocio melquisedético. Porque el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec es el sacerdocio eterno. Y así, como antes de haber habido una ley de Moisés, ya había la ley de Dios, ya había la ley real, la ley de la justicia, porque la ley de Cristo es la ley de la justicia, es la ley eterna, la ley de Dios, no la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés fue una ley temporal, fue el ayo que nos llevaría a Cristo, que nos conduciría a Cristo, que nos mostraría a la fe cuando se manifestara entre nosotros. Entonces, vemos que el Señor en Éxodo 19 estaba llamando al pueblo a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. De gente santa no se refería a que no pecaran, no, se refería a tener morando el espíritu de su Hijo dentro nuestro. Pero vemos que más adelante, Éxodo 29, versículo 44, dice, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. O sea, vemos que Dios pasó de un reino de sacerdotes a un sacerdocio por descendencia, o sea, al sacerdocio levítico. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasamos de un reino de sacerdotes a un sacerdocio de un sacerdote? Y los sacerdotes venideros por herencia, el hijo, el nieto. ¿Cómo pasamos a eso? Porque vemos que entre Éxodo 19 y Éxodo 29 no ocurrió nada raro que pudiera desencadenar un enojo de Dios. Para comenzar a entender esta trama, tienes que saber que Éxodo
El libro de Éxodo, al igual que el libro de Apocalipsis, no es un libro cronológico. Eso lo tienes que tener claro. Pero el desencadenante del cambio de sacerdocio por parte de Dios fue la rebelión del becerro de oro, que está escrita, redactada y relatada en Éxodo 32. Ese fue el desencadenante. Luego de la rebelión del pueblo, en la cual terminaron fornicando con el becerro de oro, que fue 40 días después del pacto efectuado, Dios quiere matar al pueblo. Obviamente lo quiere raer de la tierra. Y si no hubiese sido por Moisés, que se paró en la brecha e intercedió por el pueblo, ¿recuerdas las palabras de Moisés? Dijo, no los mates. Si los vas a matar a ellos, ráeme a mí de tu libro. Entonces Dios dijo, muy bien, no los voy a matar, pero los voy a poner bajo otro sacerdocio. Los voy a poner bajo un sacerdocio, bajo otro sacerdocio y bajo otra ley. Entonces fue cuando se instaló el sacerdocio arónico levítico y cuando pasó a tener vigencia la ley de Moisés. Y eso, previo al sacerdocio arónico levítico, nos vamos a ocupar en el último capítulo, que va a estar dividido en 2 partes, que nos vamos a centrar en mostrar que sí había un sacerdocio previo al sacerdocio arónico levítico, el sacerdocio eterno conforme al orden de Melquisedec, que sí había reyes y que sí había sacerdotes antes de Éxodo, por así decirlo. Bueno, vamos a leer un poquito el libro de Hazar, como hacemos al final de cada en vivo. Habíamos terminado de leer el capítulo 22 en el último en vivo, de cuando, previo a que Dios le pidiera a Abraham que fuera a sacrificar a Isaac. Y ya leímos cómo fue la historia, que todo empezó por el diálogo que hubo entre Isaac e Ismael. Ahí se produjo todo. Y bueno, versículo 1 del capítulo 23 dice, en ese momento la palabra del Señor vino a Abraham, o sea, vino Jesús, como ya lo he dicho muchas veces. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús. Entonces cuando dice en las escrituras, cuando ves que vino palabra de Dios a Jeremías, a Isaías, era Jesús que venía en persona y se presentaba a ellos. Acá lo mismo, en ese momento la palabra del Señor vino a Abraham y él dijo a Abraham, y Abraham dijo, aquí estoy. Y él le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo sobre una de las montañas que te será mostrado, porque allí verás una nube y la gloria del Señor. Esto es obviamente paralelo a Génesis, a la historia que puedes leer en el canon de Génesis, pero que no contradice absolutamente nada, como ya lo he explicado muchas veces también. ¿Sí? Más bien enriquece el texto, porque te cuenta cosas, te cuenta detalles que el canon no te cuenta. Versículo 3. Y Abraham se dijo a sí mismo, ¿cómo separaré mi hijo Isaac de Sara, su madre, para poder traerlo para una ofrenda quemada delante del Señor? Y Abraham vino dentro de la tienda, y él se sentó delante de Sara, su esposa, y él habló estas palabras a ella. Mi hijo Isaac ha crecido, y él por algún tiempo no ha estudiado el servicio de su Elohim, de su Dios. Por lo tanto, mañana yo lo llevaré a Shem. A ver, que voy a hacer la comprobación de TikTok.
Ahí está. Por lo tanto, mañana yo lo llevaré a Shem y a Eber, su hijo, y allí él aprenderá las sendas del Señor. Hablando de Shem, el hijo de Noé, que fue el Melquisedec de Génesis 14. Y a Eber, si no me equivoco, fue el bisnieto, creo, de Shem, en el linaje de Noé. Creo que fue el bisnieto de Shem, o el nieto, o el tataranieto, no recuerdo ahora exactamente. Porque Noé ya había muerto para esa época. Creo que... No, iba a decir algo, pero no. Porque ellos le enseñarán cómo conocer al Señor, como también conocer que si Él ora continuamente delante del Señor, Él le responderá. Por lo tanto, allí se conocerá la senda de servir al Señor, el Dios Todopoderoso. Y cuando vimos la serie sobre toda la vida de Abraham, desde que nació hasta que murió, qué poderosa serie esa, qué hermosa, cuántas cosas aprendimos en su serie, cuántas cosas yo les pude transmitir a ustedes y el Señor me transmitió, porque cuando yo enseño, yo soy enseñado por Dios también. El Señor me transmitió un montón de cosas. Qué poderosa esa serie sobre la vida de Abraham, que está en el canal de nuestro canal de YouTube, en Camino de Justicia. Ahí les mostré que cuando Abraham a los 10 años salió de la cueva en la que tuvo que vivir, cuando Nimrod lo buscaba para matar, que él de ahí fue a vivir con Noé y con Shem. Y él, si mal no recuerdo, él estuvo viviendo 39 años con ellos, si mal no recuerdo. Y bueno, obviamente que él quiere repetir su historia con Isaac y le dice a Sara para enviarlo, pero ya no con Noé y con Shem, sino con Shem y Eber, porque ya Noé ya había muerto para la época de Isaac. Creo que Noé murió después del nacimiento de Isaac. Sí, más o menos por ahí había muerto Noé, después del nacimiento, de un tiempo después del nacimiento de Isaac. Creo que no estaba vivo cuando nació Isaac todavía. Versículo 7. Y Abraham dijo a Sara: mi hija, vamos a orar al Señor nuestro Elohim, que Él haga bien a nosotros. Y Sara tomó a su hijo Isaac, y él se quedó toda esa noche con ella. Ella lo besó y abrazó, y le dio instrucciones hasta la mañana. Y ella le dijo a él: oh mi hijo, ¿cómo puede mi alma separarse de ti? Y ella aún lo besaba y lo abrazaba, y ella dio a Abraham instrucciones con respecto a él. Era terrible Sara con su hijo Isaac. Bueno, después de todo lo que había costado que apareciera Isaac, su alma estaba totalmente apegada a Isaac. Y Sara dijo a Abraham: oh mi señor, yo oro que tomes cuidado de tu hijo y pongas tus ojos sobre él, porque no tengo otro hijo ni hija sino él. Y bueno, y esto sigue, pero bueno, vamos a seguir con esto en el próximo episodio. Vamos a dar por concluido el en vivo de hoy ahora. Recuerden que en el próximo en vivo empezamos con la última parte de esta serie, que fueron más de 20 capítulos sobre el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Y en el próximo en vivo empieza la última parte, que va a estar dividida en dos partes, ¿no es cierto? El próximo en vivo va a ser la primera parte del último capítulo, y el en vivo subsiguiente va a ser la segunda parte del último capítulo. Así, me mareé con tanta parte y capítulos. Y continuaremos, por supuesto, leyendo el libro de Jasher. Continuaremos con esta historia relatada a su manera, pero muy enriquecedora respecto del canon bíblico. Así que bueno, hermanos, no se olviden de acá en la página central apretar el botoncito rojo, ir y suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Camino de Justicia, donde van todos estos en vivos que hacemos acá, van alojados ahí. Así que bueno, mis hermanos, los amo mucho.
Nos estamos viendo en un próximo en vivo. Sean todos mis hermanos bendecidos en el nombre de Jesús y hasta un próximo en vivo.